Bueno, le damos hoy gracias al Señor por este momento, por este instante en que nos permite estar aquí reunidos en su presencia, en este retiro parroquial. Hoy le pedimos a Él que nos conceda la gracia de seguir en ese espíritu de encuentro con Él. Estamos hoy en este retiro asistidos, cobijados bajo la sombra del Espíritu Santo para que Él nos permita acogerlo en nuestros corazones. Hoy en este día, como venimos meditando y vinieron meditando con el Padre Fernando, es entrar en esa profundidad en el misterio y arte de ser cristianos. En el misterio y arte de ser cristianos hay algo fundamental en lo que tenemos que meditar, y es en la contemplación que nos lleva a la acción. El ser de la iglesia, ¿sí? El hacer de la iglesia católica, el hacer de la iglesia católica es ¿qué? Es ser, ¿no? El hacer del cristiano es ser cristiano. Normalmente nosotros pensamos que la misión, cuando hablamos de misión, cuando hablamos de apostolado, cuando hablamos de actividad, cuando pensamos en apostolado, pensamos en misión, pensamos en ¿qué? En hacer, ¿no es cierto? Hacer. Entonces tenemos que acomodar las sillas, tenemos que hablar bonito, tenemos que cantar bonito, tenemos que hacer que la gente llegue y se llene la iglesia, tenemos que hacer que todo se vea bonito. ¿Es malo eso? No es malo eso. Pero cuando pensamos en misión no debemos pensar solamente en el aspecto de la actividad. La actividad es necesaria, pero lo fundamental y lo esencial es el ser. Realmente el ser. La naturaleza de la iglesia, la misión de la iglesia es justamente eso: dejar que el Señor se transparente en nuestro corazón, dejar que el Señor se manifieste. O sea, ese Dios que es indemostrable, hacer ese Dios indemostrable, hacerlo mostrarlo, indemostrable, pero que se puede mostrar, que se puede manifestar cuando nosotros tenemos una experiencia auténtica y una auténtica de fe. Sin embargo, aún a pesar de nuestra humanidad, aún a pesar de nuestra debilidad, el Señor se puede hacer mostrable, ¿no? Porque a veces uno podría pensar, no, pero es que yo no soy santo, pero es que yo no soy bueno, pero es que yo soy débil y yo soy frágil, pero es que yo no soy el Padre, yo no soy fulano. A veces uno cree el cuento, uno se cree el cuento, pero como para el otro, ¿no es cierto? A veces uno dice, uno como que no se siente protagonista, como que uno dice, ¿será yo? O sea, cuando a usted le dicen, es que usted es un santo, es que usted es una santa, usted se sonríe, usted dice, si me conociera, yo me sonrío, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando le dicen a uno, Padre, tan lindo que hablo, tan lindo que canta, tan lindo, y no sé qué, la gente tan lindo, y uno dice, no me conoce. O sea, uno como que es más fácil reconocer que estas cosas suceden en otro que en uno mismo, ¿no? Pero a pesar de que uno es débil, el Señor a pesar de eso se manifiesta. Miren, no sé si ustedes, yo les he contado el cuento del seminarista. El seminarista, ¿se acuerdan una vez que el seminarista salió? Esto fue hace muchos años. Bueno, yo era seminarista, pero no el seminarista del que les voy a hablar, porque si no empieza el chisme. Y entonces, este seminarista, porque salió y se encontró con una muchacha en el pueblo que le fascinaba, ¿sí? Ya recuerdan. Y fascinaba, o sea, se la encontró, y claro, no llega, tiene esos procesos y tiene esos momentos en que, como ser humano, ¿sí? Alguien la atrae, y entonces pues se encontró con una muchacha que la atraía. Pero
el problema no era ese, el problema fue que este muchacho salió así alborotadísimo y entonces la escaneó a esa muchacha, la escaneó de arriba abajo y estaba, mejor dicho, la escaneada tenía esa muchacha. Y lo curioso de la historia es que eh, ella empieza a verlo y él mirándola con deseo, así, mirándola con deseo terriblemente, la muchacha le dice: qué linda tu mirada, veo en tu mirada la presencia de Dios, ¿no? Y eso, ¡pum!, lo aterrizó y realmente nos puso a pensar, no, a pesar de nuestra humanidad, de nuestra torpe humanidad, a pesar de nuestra torpe humanidad, cómo Dios también se manifiesta y cómo en medio de todo fue una enseñanza para él. O sea, fue una enseñanza ese momento para él de entender que Dios mío, a pesar, estaba su humanidad, pero lo que estaba viendo la muchacha, lo que la muchacha estaba viendo en él no era su humanidad. Lo que la muchacha estaba viendo en él era la gracia de Dios. Increíble, ¿no? Cómo en nuestra debilidad la gracia de Dios está. Cómo en ciertos momentos en los que tú no te sientes santo, en ciertos momentos en los que tú te sientes más pecador que nunca, en esos momentos en que tú te sientes, o sea, te sientes así, un microbio con corbata, pequeñito, así, te sientes así, Dios te sorprende. Dios te sorprende y te dice: es que yo puedo darle la vista al ciego con tu barro, ¿no? Con tu barro le puedo dar. O sea, yo hago como quiero y con quien quiero, ¿no? Y eso es algo maravilloso. Les quiero compartir el texto de Juan 3. Perdón, Juan 4, que ya lo habíamos tal vez meditado en algún momento. Juan 4 es una historia es de estos tipos de encuentro que son los maravillosos en la experiencia de fe. Son esos encuentros personales de Jesús, ¿no? Si usted lee la Biblia y lee los evangelios, hay diferentes tipos de encuentros. Hay momentos en que Jesús se encuentra con la multitud, ¿no es cierto? Como meditábamos ahora el jueves. O sea, había tanta gente que el Señor tuvo que subirse a una barca porque no lo dejaban entrar. O había tanta gente que llegó la mujer hemorroísa, le tocó coger y agarrar el borde de su manto. Había tanta gente, ¿no? Este es el tipo de encuentros con las multitudes, ¿no? El sermón en la montaña, que hay muchísima gente, la multiplicación de los panes, ¿no? Que también alimentó a mucha gente. Estos son estos encuentros con la multitud. Hay otros encuentros que no es con la multitud. A ver, denme un ejemplo. ¿Ah? No, todavía no lleguemos allá, antes de los personales. Aparte de la multitud, unos encuentros más reducidos. Con los apóstoles, los encuentros con los apóstoles, cuando llamó a los 12, las bodas de Caná, ¿sí? En las bodas. ¿Quién más? Con los fariseos, con los doctores. ¿Ah? Bueno, ya vamos para allá. Entonces, está el encuentro con las multitudes, está el encuentro con los apóstoles, que es un grupo ya más reducido, por ejemplo, como en este grupo, ¿no? Siento que ya hay más cercanía, que por ejemplo en estos días los hemos venido meditando en estos últimos domingos, en los evangelios ha venido el Señor hablándonos en parábolas. Y si recuerdan en los evangelios, en las parábolas, los apóstoles se inquietan y le dicen: pero ¿por qué les hablas en parábolas? ¿No? El Señor les dice que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Pero a ustedes ya entran en esa intimidad ya con su grupo. Sí está reservado el que puedan conocer los misterios del reino de Dios. Y entonces empieza a explicarles las parábolas, ¿sí? Pero hay unos encuentros que son más bonitos todavía, más bonitos todavía. ¿Cuáles son? La samaritana. Ya son esos encuentros personales. Es Jesús con alguien, Jesús con alguien,
¿no? Jesús con alguien. Por ejemplo, entonces, por aquí me decían el recaudador de impuestos, ¿no? ¿Con quién más? Así que se encuentra con Nicodemo. Se encuentra con Nicodemo. A Nicodemo, ¿qué le dice? No, hay que nacer de nuevo, ¿sí? Se encuentra con la samaritana. A la samaritana, ¿qué le dice? Dame de beber, ¿sí? ¿Con quién más se encuentra? Con el recaudador de impuestos, ¿qué le dice? Ven y sígueme. Con el soldado, ¿qué le dice? El centurión, ¿no? ¿No? Tu fe, ¿sí? Ha curado a tu hija, ¿no? Sí, sí. Estos encuentros son los encuentros tremendos, porque de estos encuentros brota toda una historia de salvación, no solamente para esa persona, sino para... Y otro encuentro también muy bonito, que es con Pedro, ¿no? ¿Sí? Desde hoy, ¿no? Te haré pescador de hombres. O sea, desde ese mismo momento, pum, la iglesia se disparó con un pescador terco, pobre, terco. Con un pescador se disparó la iglesia. Entonces, estos encuentros normalmente el Señor los tiene con ¿qué? ¿Con santos? Lo tuvo con una que tuvo 5 maridos y con el que tenía, y que el que tenía no era el marido. Uno, ¿no? Un recaudador de impuestos, que prácticamente era un judío recaudador de impuestos, era un traidor, porque trabajaba, era el judío jodido, que trabajaba, ¿sí? Que era el lambón, pues, que trabajaba para el imperio, pero era como el traidor, un traidor. Y entonces tan traidor que lo invitó a cenar ese día a la casa, y todo el mundo que pasaba, pero mírenlo, está comiendo con... Miraban a Jesús y decía, está comiendo con los pecadores. Uno. Pedro, ¿quién era? Un pescador, mal hablado, pescador, burdo, terco, ¿sí? No estudiado, ¿sí? Sudado. A qué huele un pescador? ¿Sí? A pescado, ¿sí? Ah, ese genio de Pedro, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más nos habían dicho, no? Nicodemo, ¿quién era? ¿Quién era Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo? Un maestro de la ley. Entonces, estos encuentros son impresionantes. ¿Por qué les hago hincapié en estos encuentros? Porque es que el Señor, cuando se encontró con ellos, no miraba la apariencia, sino que miraba el corazón. Ahora yo les digo a ustedes, el Señor se quiere encontrar con ustedes de una manera personal. De una manera personal. Ustedes saben, ustedes que conocen su naturaleza saben que usted no es un, ¿cómo es que se dice? Que usted no es fácil de roer. Usted allí en su corazón, es que ni siquiera, no voltee a mirar al lado, ni me mire a mí, ni mire al lado, mírese usted, y usted sabe que usted no es para nada fácil. Una perita en dulce, como dicen ahí, ¿no? ¿Sí? Un pez gordo, no porque esté gordo, sino un pez gordo, o sea que no es fácil. Y sin embargo, miren, si usted, entonces usted sabe que usted es complicado. Si usted voltea a mirar al lado, pues sabe también que de pronto el otro es complicado. Pero a pesar de todo eso, el Señor ve. ¿Saben qué es lo maravilloso en estos encuentros con el Señor? El Señor ve tu corazón. El Señor ve tu corazón. Porque no me pregunte, no trate, porque es que uno trata en el proceso, trata de buscar una respuesta, de buscar entender a Dios y decir, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me amas a mí? ¿Por qué me acoges a mí? ¿Por qué a mí? Nunca trate de explicar eso, porque nunca tal vez vamos a encontrar una respuesta. ¿Por qué Dios te ama a ti siendo tan complejo? No vamos a encontrar una respuesta, pero sí
Hay algo que es certero, es saber de que Dios, ¿sí?, escribe recto en renglones torcidos para, ¿sí?, en, en nuestra espiritualidad, yo cuando hablamos de espiritualidad, yo quiero aclarar a muchas personas, porque a veces dicen, pero ¿cómo así que el Padre, mi espiritualidad? Eso suena como orgulloso, ¿no? Como que, ¿acaso es que yo no tengo espiritualidad? Me decía alguien un día, ¿no? Cuando hablamos de espiritualidad, la espiritualidad no es un grupo, o una secta o algo. Cuando hablamos de espiritualidad, cuando escuchemos que hacemos referencia a espiritualidad, es simplemente, la espiritualidad es un estilo de vida dentro de la Iglesia Católica, un estilo de vida. Y hay muchas espiritualidades dentro de la Iglesia Católica. A lo largo de toda su historia han surgido espiritualidades que son un estilo de vida. Entonces está la espiritualidad jesuita, está la espiritualidad salesiana, está la espiritualidad franciscana, está la espiritualidad, que son un estilo de vida. Usted piensa en los franciscanos y ¿en qué piensa? ¿Ah? Empieza en la pobreza, porque es como el estilo de vida que usted dice, usted ya lo huele, en la pobreza. Entonces, cuando usted piensa, por ejemplo, en la espiritualidad de la Madre Teresa de Calcuta, ¿usted quién piensa? ¿Sí? En el servicio, la caridad, usted ya huele, hay un estilo de vida, ¿sí? Un estilo de vida. Y cuando yo me refiero a la espiritualidad, es una espiritualidad que nos alimenta a nosotros los sacerdotes de la comunidad de la Inmaculada Concepción, que se llama hijos de la Madre de Dios. ¿Sí? Es espiritualidad, pero es un estilo de vida. No es, yo soy un hijo, aquí tengo el escudo, aquí tengo el uniforme. No, es un estilo de vida. Entonces, en nuestra espiritualidad, el Señor nos ha ido mostrando que nosotros somos, primero, somos barro, pero también en medio de ese barro Dios también hace cosas grandes. Hay una frase que me encanta de esta espiritualidad que dice: ustedes son miseria bendecida. Ustedes son miseria bendecida. ¿Sí? El Señor, yo me recuerdo cuando yo entré a la comunidad, una vez me encontré con una monjita, de estas monjitas de hábito azul, de las hijas de la Madre de Dios. Me encontré con esta monjita y entonces yo llegué, pero tenía que como 18 años cuando empecé a conocer esta espiritualidad. Y entonces pues, y me dice ella, es que el Señor, y yo quedé así como que, el Señor nos ha reciclado a todos, ¿sí? Ha recogido todas las miserias del mundo, nos ha reciclado, y con lo reciclado está construyendo el reino de los cielos, está reconstruyendo la iglesia. Y yo decía, Dios mío, reciclado, porque yo recuerdo en mi ciudad donde yo crecí, sí, en la capital de Colombia, recuerdo yo los recicladores, ¿no? Yo recuerdo los recicladores y eso era fuerte porque uno salía al parque a jugar y ellos llegaban con allá se le llaman zorras, ¿sí? Los que son de Bogotá me entienden, zorras es el caballo y una carreta. Y entonces, una carreta y entonces se le llama la zorra, ¿no? Y entonces era, uy, la zorra. Entonces era botella, papel, ¿sí? Y entonces era botella de papel, ¿sí? Y entonces a mí me impactaba, yo recuerdo que salía uno a la calle y me impactaba la gente, porque la gente se metía, no los veía, se metían dentro de la basura. Dejaban su zorra, su carreta aquí, y llegaban y se metían dentro de la basura y empezaban, ¿no? Y saque, porque no había una cultura del reciclaje, no es como acá que está, aquí ya de una vez directo, ¿no? Allá la gente botaba todo, entonces ellos era recicle y haga. Cuando a mí esta monjita me dijo eso, es que el Señor a nosotros nos ha reciclado, nos sacó de allí de la basura, de lo que aparentemente no servía, y nos cogió nuevamente para darnos nuevamente la posibilidad de recomenzar y empezar de nuevo. Impresionante, ¿no? O sea, esa figura del reciclaje y lo que somos nosotros, y yo decía, definitivamente sí, porque uno
La basura, cuando hacemos referencia a la basura, es nuestros pecados, son nuestros errores, son nuestras malas decisiones, son lo que uno diría, pero porque esas cosas, el pasado, ¿no? El pasado, esos cadáveres que uno dice, pero porque lo hice, pero porque pasó, pero porque a veces uno dice, Dios mío, o sea, definitivamente te doy gracias por tu infinita misericordia, porque yo estaba allí en la basura. Hay gente, y muchos de nosotros hemos tenido que tocar fondo. ¿Ya han escuchado esa expresión? Tocamos fondo. Y el Señor apostó por nosotros y lo que estaba aparentemente perdido, es que porque llega un momento en que a usted le dicen, usted es caso perdido. No sé si ustedes le han dicho alguna vez eso también. No, usted es caso perdido. Que ese genio suyo, no, genio y figura hasta la sepultura. Sí, esas frasecitas así asesinas que ya lo encasillan, ¿no? Que lo encasillan y que no le dan el chance, no le dan la oportunidad, ¿sí? Es que usted ya no cambia, ¿no? ¿Sí? Es que su marido, aguánteselo así porque ya ese señor no cambia, ¿sí? O su mujer o su hijo, aguánteselo ahí porque ya vea, aguántese, porque ya no cambia. Genio y figura hasta la sepultura. Usted es caso perdido. Yo ya no sé, como cuando usted le dice de pronto a un hijo que ya es tremendo, tremendo, yo ya no sé qué hacer con usted. No sé si usted lo ha dicho alguna vez. Confesémonos. Que usted llega en un momento de desesperación y dice, yo ya no sé qué hacer con usted. ¿Sí lo ha dicho alguna vez? Confesémonos. ¿O le han dicho a usted, yo ya no sé qué hacer con usted? Las profesoras, ¿quiénes son maestras aquí? ¿Quiénes son maestras? Las maestras normalmente llega un momento en que hay alumnos de alumnos, ¿no? Tienen que estar batallando con los alumnos de alumnos. Entonces hay unos que son tremendos y llega un momento en que hay maestras que ya no sé, llegan a la rectoría o llegan yo ya no, o a donde los papás, yo ya no sé qué hacer con su hijo. Esas frases son desalentadoras, esas frases son asesinas porque lo van marcando a uno, pero esas frases no están en el vocabulario de Dios. Esas frases no están en el vocabulario de Dios, porque si estuvieran en el vocabulario de Dios, si estuvieran en el lenguaje de Dios, si ese fuera el lenguaje de Dios, usted y yo no estaríamos aquí. Porque aunque los hombres no apuesten por usted, ni su mamá, que es lo más sagrado que tiene en la tierra, ni aunque su mamá apueste por usted, Dios sí apuesta por usted. Entonces esto es lo maravilloso de los encuentros personales con Jesucristo. Por eso San Juan Pablo II decía, el hombre de hoy tiene necesidad de un encuentro personal, íntimo, real, auténtico con Jesucristo. Por eso cuando hablamos hay que salir de la masa que es la multitud. A veces uno dice, la gente se asusta, ¿no? Porque dice, la iglesia no se llenó. O cuando vamos a un grupo, el grupo no se llenó, ¿sí? Cuando o sea, a veces nosotros pretendemos tener, o sea, la iglesia está en crisis porque somos poquitos. El Señor no le habla a la masa, realmente a todos los que el Señor alimentó en la multiplicación de los panes, toda esa gente que el Señor le dio de comer, fue gente que uno no sabe, a lo mejor también lo apedrearon en el momento de la crucifixión, o sencillamente no se aparecieron o no se sumaron allí, porque ya no era el Dios que daba de comer, sino el Dios crucificado, fracasado, ¿sí? que se callaba, que no se defendía, que no hacía nada por él mismo, sino ese fracasado que estaba allí. ¿Dónde está el que me daba pan? ¿Dónde está el que me daba los milagros? ¿Dónde está el que hacía tantas cosas? ¿Dónde está ese Dios ahí silencioso, callado, fracasado? Pues el Dios que no le interesó, ya no le interesó a la multitud. Pues por eso la multitud no es garantía de la eficacia.
La multitud no es garantía. Miren, tengan mucho cuidado porque a veces la gente en la multitud, si usted va a la multitud, el aplauso de la multitud no es garantía de que usted esté trabajando con eficacia. Por eso el Señor disfrutaba, yo lo siento así, disfrutaba del encuentro personal. Dios habla al corazón, Dios le encanta hablar al corazón, Dios le encanta hablarte en los detalles, Dios le encanta hablarte, Dios le encanta tener una relación personal contigo. Y es contigo, ¿sí? Y es contigo. Ustedes lo han escuchado muchas veces. Hay personas que le dicen, Padre, ore por mí, ¿sí? Usted que está más cerquita de Dios, ¿no? Usted que sí va a misa, usted que sí reza. No, es que esto usted no lo puede delegar. Usted sí puede decir, oren por mí, por esta intención, pero usted también tiene también que orar. Usted no puede delegar su oración, usted no puede poner al otro a trabajar por usted. El otro va a orar por usted, pero Dios está esperando también que usted ore. Porque Dios quiere hablarte, Dios quiere entrar en relación contigo. ¿Sí? Dios quiere entrar en relación contigo. Y lo más maravilloso es que el Señor no excluye. El Señor no excluye a nadie. ¿Sí? No, eso el Señor va a hablar es con los importantes. El Señor va a hablar es con los santos. O el Señor va a hablar es... No, el Señor quiere hablar contigo. Tal vez el menos importante. Tal vez la persona más temerosa. Tal vez la persona más acomplejada. Tal vez la persona más... Sí, con tantos traumas. Con ese quiere hablar. Con el menesteroso quiere hablar. Como puede hablar. Él quiere entrar en relación. Y Él habla en los detalles. Él habla en los detalles diarios. Pero tú tienes que estar atento. Y tienes también que estar dispuesto y creértelo, creer esto. Tienes que creerlo porque si no lo crees, miren, a veces nosotros en estos retiros, ¿sí? Mucha gente que pasa de retiro en retiro. Hay una frase que decían los hermanos, de retiro en retiro, me retiro. ¿Sí? Hay gente que vive de retiro en retiro, me retiro. No es porque el retiro, no es que esté diciendo que no vuelvan al retiro. No. Ni esté diciendo que no sea bueno. Bueno, pero sí hay muchas personas que viven brincando de retiro, de esto, de lo otro, de tal cosa. Y siguen ahí. Nada que arrancan. Y siguen ahí. Y siguen ahí. ¿Será que el problema son los retiros? ¿Sí? El problema es que no estamos, ¿sí? Cada retiro, cada momento que vivimos tiene que ser una experiencia de crecimiento personal, tiene que ser una experiencia en la que yo vaya sintiendo una transformación, en la que yo vaya sintiendo que realmente, y la transformación no es que ya no pasó nada, sino que yo vaya sintiendo que realmente mi experiencia y mi relación con Dios van creciendo y van aumentando, ¿sí? Y que van cambiando mi vida. Miren, hay casos de liberación y de exorcismo de personas que vienen buscando, mejor dicho, todos los sacerdotes, ¿no? Aquí a veces llegan, Padre, necesito que me haga una liberación, un exorcismo. Y bueno, ¿por qué? Porque es que yo estoy pasando por esta, pero ya has hecho un proceso es la primera vez que vienen, no, yo ya he estado con el padre y tal, con el padre no sé qué, con el padre sí sé cuánto, con el padre esto, y yo me pregunto, yo digo, Dios mío, y entonces, ¿por qué no ha funcionado? Entonces, una vez me llegó una muchacha, esto no fue aquí, sino me llegó en Colombia, una muchacha preciosísima, con una personalidad, o sea, vestida, que uno decía, Dios mío, cúbreme con tu sangre, cúbreme con tu sangre. ¿Sí? Una cosa que uno decía, ¿yo a dónde miro? ¿A los ojos o abajo en el piso? Porque era, pero mejor dicho, así. Y entonces, perdón que les cuente esto así, pero es que hay personas que uno dice, Dios mío, o sea, ¿por dónde miro? Miro aquí o algo, porque hay un momento en que lo ponen a uno como sí, como incómodo. A mí personalmente me pone incómodo, ¿sí? Porque pues no quiero irrespetar a una persona, o sea, mi pretensión no es irrespetar a una persona, pero hay personas que
Hay personas que no tienen en cuenta en eso, ¿sí? O no son conscientes. Entonces llegó esta muchacha ya en un proceso, ya le habían hecho no sé cuántas liberaciones. Y entonces, pues claro, vestía así, yo decía, es que hasta que tú realmente no empieces un proceso, o sea, realmente ya Dios ya ha hecho mucho por ti, pero realmente tú tienes que empezar ya a tener ya una actitud diferente, porque tú le estás delegando a un sacerdote lo que ya han hecho por ti, pero tú también tienes que dar el paso de la conversión. Y no es que yo soy amichigato, pero uno tiene que empezar ya a vestirse bien, a comulgar, a confesarse, a tener una vida de la gracia. No es que uno no diga tiene que ser perfecto, no, sino una vida de la gracia. Es decir, bueno, tengo que ir a misa, tengo que empezar a vestirme bien, tengo que dejar de ir a fiesta, tengo que... Es como la persona, o sea, no hago nada, pero libérenme, ¿no? Aquí, trabajen por mí, háganme lo que tengan que hacerme, pero no hago nada por mí mismo. Muchos de nosotros tenemos también que entregarle nuestra voluntad al Señor. Entregarle nuestra voluntad al Señor, y a eso me refiero. Venimos buscando de retiro en retiro, pero realmente como que buscando una respuesta, pero también como que seguimos ahí estancados en lo mismo y no optamos por darle nuestra voluntad al Señor. ¿Sí me hago entender? O sea, si dice, por ejemplo, si hay como muchas personas también que llegan a veces hoy en día, y perdón que se los diga, pero lo tengo que hablar, no puedo callar, y cuando ya lo tengo en la boca es porque pues el Señor quiere que lo diga y lo hable y lo suelte, ¿no? Pero perdón, porque no quiero ser indelicado con lo que estoy diciendo, ni quiero ser mucho menos grosero ni nada con todo lo que estoy diciendo. Espero que todos me estén entendiendo a qué me refiero cuando hablo de las cosas, ¿no? Y es por ejemplo toda esta realidad hoy en día, ¿no? Que ya la viven los viejos y los niños. Es una cosa, estamos en una crisis tremenda con la pornografía, impresionantemente. Es una cosa impresionante. O sea, yo digo, a veces uno dice, Dios mío, ¿sí? Desde el viejito de 90 años, el de 100 años que ya está a punto de ya irse, como el muchachito, el niño, uno dice, es una cosa bárbara, bárbara, es una realidad, y hay personas que tienen esa realidad y luchan con eso. Impresionante. Lo bonito es, no es que tenga, o sea, si hay una realidad, pues bueno, puede ser la realidad. Lo bonito es cuando llegan y dicen, Padre, tengo esta realidad, llevaba 1 mes, 2 meses, pero en un juicio y volví caí. Bueno, muy bien, 2 meses, ahora vamos a trabajarle más. Eso es bonito, eso es muy bonito, porque cuando las personas dicen, bueno, lo logré por tanto tiempo, eso es bonito, pero cuando estamos todo el tiempo, vengo, pero sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Tiene que llegar un momento en que tú tienes que decirte, o sea, ¿qué hago? O sea, tengo que ponerle, o sea, ¿qué hago con esta realidad? Tengo que cortarla de alguna manera, ponerle de alguna manera. Entonces empieza el ejercicio, ¿no? Empieza el ejercicio. Bueno, pilas con ese teléfono, no entra el teléfono. ¿Para qué tiene que entrar al baño con el teléfono? Dé el teléfono ahí, a un lado. ¿Sí? Uno al baño entra a organizarse, a empezar su día, ¿sí? Déjelo ahí a un lado, ¿no? A veces uno deja el teléfono, a mí me pasaba que yo me acostaba y a veces el teléfono, Facebook, me levantaba, ¿quién me escribió? No, o sea, espérese, primero, entonces vamos a hacer el ejercicio. Me levanto, apago, me levanto, lo primero que voy a hacer antes de coger el teléfono, de mirar a ver quién me escribió, es no dar la bendición, no dar la bendición. Y ahí sí, empiece con esas cosas pequeñas y verá, no entre, ¿sí? Apague, desconecte, apague y verá que ahí empieza uno y empieza a doler. Se van a dar cuenta que el proceso de conversión duele, claro, porque usted está que le pica la mano
le pica, ay no, pero es que está y duele, pero es bonito cuando se hace por amor al Señor, en ese encuentro con el Señor y empieza usted a trabajar. Eso es muy bonito porque el Señor le empieza a ayudar, le empieza a asistir con su gracia, con su misericordia, le empieza a ayudar, le empieza a asistir. Cuando usted viene a la misa, cuando uno viene a la misa y hay una realidad que no me permite estar como en encuentro con Dios, o que una realidad, hablemosle pornografía, hablemosle alcoholismo, hablemosle a cualquier tipo de adicción, malos pensamientos, adulterio, eh, cualquier tipo de adicción, póngale cualquier tipo de adicción. Usted venga a la Eucaristía, y cuando usted el sacerdote, la parte del ofertorio, ¿no? Que es la ofrenda, ¿no? Que el momento en que usted saca su billetico lo pone, no solamente, el billetico es simplemente un símbolo, ¿sí? Pero realmente eso no es lo más importante de la Eucaristía. O sea, el billetico o el cheque, eso es el símbolo, pero la ofrenda que el Señor también le está pidiendo a usted es la ofrenda de su realidad. Entonces normalmente, Señor, sumerjo en tu cáliz, allí en el cáliz de tu sangre, sumerjo en tu cáliz mi mente, mi cuerpo, mi sexualidad, mi genitalidad, mi integridad como ser humano. Sumerjo en tu cáliz, allí en tu sangre, allí sumerjo todo lo que soy. Y les aseguro que la Eucaristía para usted va a ser un momento sanador, renovador. Sumerjo allí en tu cáliz mi esposo, mi hijo, mi hija, con toda su realidad. Te lo sumerjo, Señor, porque yo no voy a cambiarme a mí mismo, ni yo voy a cambiar a mi marido, ni yo voy a cambiar a mis hijos. Yo no lo voy a hacer, Señor. Yo no lo voy a hacer porque mi humanidad me dice, se me salió de las manos. Esto me quedó grande, pero como no es tu lenguaje y como no es tu vocabulario, por eso yo a ti te entrego, porque a ti nada te queda grande. Ahí, en este cáliz te lo dejo. Esa es la ofrenda que Dios quiere que tú des. Pero cuando uno empieza a dar este tipo de ofrendas es porque uno es consciente de que cuando el Señor se encuentra con uno, es capaz de transformarlo completamente. Y entonces uno dice, empieza a ser Dios para nosotros, ese Dios que sana, ese Dios que llena, ese Dios que planifica, ese Dios que transforma. Miren, algo que a mí me impresiona de los que llamamos conversos, las personas conversas, de estas personas que, por ejemplo, como hemos visto, testimonios de actores, de modelos, de personas que tocaron realmente fondo. Llega un momento en que uno dice, wow, o sea, impresionante, que dicen, yo soy de Eucaristía diaria, rosarios, 3, 4 rosarios de Santísimo, de eso y lo otro. Uno dice, pero ¿en qué momento esta persona reza más que yo? Yo veo sus testimonios y a veces digo, esta persona reza más que yo, ¿sí? Y son así, y que vivimos en castidad y que yo vivo. ¿Saben por qué? Yo lo admiro porque llega un momento en que le dieron tanto a la mala vida. ¿Sí? Digo mala vida porque pues, le dieron tanto, o sea, vivieron tanto, que se saturaron y encontraron en Dios una respuesta que realmente, un alimento que realmente ellos no pueden soltar. Tanto así que llega un momento en que uno empieza, ya las personas, sus cercanos empiezan a verlos como gente fanática. Usted sí es fanático. Tanta misa, tanta rezadera, tanta cosa. Usted se volvió loco. Se volvió loca, pero es que la persona, nadie va a entender de que esa persona encontró allí su fuente, como que dice, si dejo de beber esta fuente, me conozco tanto que si dejo de beber esta fuente, no digo la palabra porque me da pena con ustedes, pero si dejo de beber esta fuente, entonces es de admirar, ¿no? Esta parte, llega un momento en que sí, uno dice, Dios mío, hasta uno mismo, bájele la batería, y llega un momento de tanta fuerza, pero es impresionante cuando hay un encuentro personal con el Señor, con la misericordia de Dios. Si usted pone en la balanza lo que usted vive, lo que usted ha vivido,
porque lo ha hecho sufrir todo lo que tiene aquí, y pone en la balanza aquí la misericordia de Dios y el amor de Dios, ¿usted qué cree? ¿Qué pasa? Ya este Dios que está aquí no es el Dios de tradición, no es el tradicional, ¿sí? Es que tengo que ir a bautizar, es que tenemos que bautizar porque es que la abuelita pidió que bautizáramos, o es que esto es tradición, no, es que es el Dios que está aquí, es el Dios realmente de mi vida, y es el Dios que yo quiero, y es el Dios que yo anhelo, no solamente vivirlo, sino que los míos lo vivan. Dios te ha elegido a ti, publicano, samaritana, pecador. Dios te ha elegido a ti porque desde ti, desde tu miseria, que está bendecida, desde tu miseria quiere bendecir también la miseria de los tuyos. Por eso la importancia de esa contemplación. La contemplación no es como el yoga, ¿no? ¿Sí? Y se fue y ya, ¿no? Miren, hablando un poco del tema del yoga, que mucha gente dice, pero padre, pero eso porque es malo, ¿no? Porque dice la iglesia que no se puede, que esto porque dice la iglesia que, o sea, aparentemente es muy bueno, o sea, realmente el yoga, realmente en su apariencia es muy bondadoso. ¿Por qué? Porque te desestresa, porque te desconecta. Sí, pero ¿saben cuál es el fondo de todo esto? El fondo es del yoga, para explicárselo de una manera más simple, es: tengo marido, pero estoy viviendo como si no tuviera marido. No hay marido, Señor, gracias, Señor, que este momento no hay marido, no hay hijos, no hay nada. Gracias, Señor. Es como si usted cortara con su realidad. Corta con tu realidad. Es una filosofía egoísta. O sea, es una espiritualidad egoísta, porque es una espiritualidad. Todo lo que es el budismo, todo esto es una espiritualidad. Y para una persona que está en búsqueda de espiritualidad, pues obviamente que necesita, es que yo en la iglesia, yo voy a la iglesia, a mí en la iglesia no me gusta cómo rezan, cómo oran. Hay gente que me ha dicho eso, en la iglesia, porque es que me hace falta algo más, Padre, yo quiero, estoy en esa búsqueda, por eso me voy hay gente que se va a mochilear y al monasterio del Himalaya, no sé qué, porque están en esa búsqueda de algo diferente, de algo distinto. Pero en esa búsqueda, eso lo que es el yoga, todo esto, no es eso, ¿no? Es como que mi centro no es Dios, sino que mi centro soy yo mismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, qué relajante. ¿Sí? Y obviamente, claro, o sea, la ansiedad, el estrés, todo, obvio, se le va a desaparecer, porque es que, pero usted va a estar allí con su ego, ahí, con su yo, ¿no? Su yo. Y lo que busca el yoga es el nirvana, ¿no? Si saben que el nirvana es el cortar con toda mi realidad. ¿Sí? Solamente existo yo. No, es que ni siquiera hay una relación con Dios, sino yo. Por eso llega un momento en que es tanta la relajación, tanto con su yo, que llega momentos en que sí hay espíritus, hay situaciones de encadenamiento, hay exorcismos, hay gente que hace yoga y llegan a una misa de sanación, de liberación, y se alborota un bicho y la gente dice, pero ¿por qué yo? Es que yo hacía yoga, claro, hacía meditación trascendental. O sea, es tanta la apertura de tu yo que le das rienda suelta que bondadosamente van entrando cosas que no son. Entonces, sí, no quiero, o sea, como que atacar, no, obviamente la contemplación es diferente, porque la contemplación sí no es una relajación de nuestros sentidos. La contemplación no es una relajación de nuestros sentidos, como que no, la contemplación es la sensibilización de nuestros sentidos, es la potencialización de nuestros sentidos. Al contrario, en vez de apagarse los sentidos, se potencian los sentidos
¿Cuáles son? Todos mis sentidos se potencian, no para apagarse y relajarse, sino para, la contemplación es para abrirme a una realidad trascendental, que esa realidad la llamamos Dios. Dios, o sea, yo entro en una cátedra de la contemplación, pero es para encontrarme con ¿quién? Con Dios. Y permitirle a aquel que me creó, aquel que sabe de qué barro estoy yo compuesto, permitirle al que me creó hablarle a mi corazón. Y por eso hay personas que dicen, hoy Dios me habló. Dios me habló en el corazón. Esto es muy serio. Esto uno no lo puede decir así al aire, al viento. No, realmente es cuando uno dice, Dios me habló al corazón, es decir, Dios me habló. Dios me habló al corazón. Yo tengo dos experiencias. Bueno, Dios habla de muchas maneras, pero la primera experiencia en la que Dios habló a mi corazón fue cuando me llamó al sacerdocio. O sea, mi vocación no es que yo crecí jugando a ser curita, ¿sí? Yo creo que jugaba más bien al papá y a la mamá que a ser curita. Pero hay niños que crecen y no es que crecí siendo monaguillo. Yo no tenía ni idea. Yo nunca fui monaguillo, ni nunca fui de la familia en que los papás estaban metidos en la iglesia, ni nunca estuve en un colegio de curas o de monjas o religioso o en un colegio así católico. Bueno, en Colombia la ventaja es que sea público, católico todavía. En mi tiempo se hablaba de la religiosidad, ¿no? Católica, ¿no? Yo estaba en un colegio católico, pues un colegio normal, pero la religión católica es normal, o sea, no había el Cristo en el salón de clases, todo. El miércoles de ceniza nos llevaban a todos a la iglesia, a todo el colegio nos llevaban a la iglesia a la misa de cenizas, pero no era un colegio que yo diga que eran los padres o como, o sea, que yo haya estudiado en un colegio de padres, un colegio de monjas o algo. No, nada de eso, nada de eso. Sí, a los 18 años, el 6 de enero, recuerdo yo, el 6 de enero del año 2000, el 6 de enero del año 2000, en una capilla, estaba yo ahí. Yo no tenía ni idea de lo que me iba a pasar, porque nunca lo había. Bueno, antes me había pasado en una Semana Santa, cuando tenía 15 años, en una Semana Santa, en una representación de la Pasión, como la que estuvimos este año, así que en una representación, yo vivía las Semanas Santas. Para mí la Semana Santa era parranda santa, porque para mí era una semana de vacaciones. Y yo recuerdo que mi mamá decía, vámonos para el Via Crucis, y uno, Via Crucis. O algo que me ponía a mí en crisis de infancia y adolescencia era, nos vamos para el sermón de las 7 palabras. ¡No! Sermón de las 7 palabras, uno era ahí, Dios mío, hasta ahorita van en la tercera. Y uno la sufría, ¿sí? Ese era yo. Yo no fue que era una religiosidad normal, ese era yo. ¿Sí? Pero cuando tenía como unos 15 años, llegué a una iglesia, un día común y corriente, era creo que un Viernes Santo, llegó a una iglesia y hubo un canto, ese que se llama Por la Vía Dolorosa. ¿Sí lo han escuchado? Yo nunca lo había escuchado, y empieza a cantar. Yo me agarró una cosa aquí, ¿sí? Bueno, en ese entonces no tenía el gordo de acá. Una cosa aquí que me empezó a temblar, una cosa aquí que yo decía, ¿qué es esto? Yo nunca lo había experimentado en mi vida. Ni mi mamá me había dicho, mire, y es que usted tiene que. No, mi mamá en eso nunca fue cantaletosa, o sea, nunca fue cantaletosa. Ella rezaba, lloraba, pero nunca, mire, es que mire, no. Y empieza a dar una cosa aquí, y empieza a brotar un llanto. Entonces, ese día siento como el Señor me permite a mí experimentar la gracia
de sentir que su sangre derramada en la cruz era por mí. Entonces ese día y yo era, Dios mío, los hombres no lloran, los hombres no lloran, los hombres no lloran, los hombres no lloran, y yo era, y yo era ahí tapado, y los hombres no lloran, y Dios mío, qué vergüenza, porque a mí me parecía, cuando la gente se paraba y que contaban un testimonio, y es que yo les cuento que, y yo decía, uy, qué oso, qué vergüenza. Yo era, no, yo era que no podía contenerme, entonces yo me hice como un ladito, pero empecé a sentir el Señor diciéndome, me subí a la cruz por ti, a los 15 años. Y eso ya, desde ese mismo momento le pedí una cruz a mi mamá, una cruz, dije, y era con una cruz. Y antes usaba el collar con la calavera, con no sé qué, con la hoja de marihuana. Los collares, no porque fuera la marihuana, sino los collares de estos adolescentes que me tocaba usarlo a escondidas de mi papá, porque mejor dicho, ¿sí? Que tenía la mata de la marihuana aquí, y me quité el collar y me puse la cruz, porque sentí la gracia de la cruz. Pero el momento de la vocación, en ese momento de la vocación, llegué yo un 5 de enero, perdón, o no sé si era Reyes o Epifanía del 2000, llego yo a un retirito, y llegamos allá a la capilla del Santísimo, y había un letrero en la entrada que decía tienda de encuentro, ahí en la comunidad de la Inmaculada Concepción allá. Decía, había un letrero en tienda de encuentro, y yo, tienda de encuentro. Y fue mi encuentro, en esa tienda. Y llego yo y empiezan a orar, oiga, y me vuelve a dar lo mismo. Y yo era, no, aquí no, qué vergüenza, los hombres no lloran, los hombres no lloran, los hombres no lloran, los hombres no lloran, ¿sí? Los hombres. Y empieza a darme lo mismo, y entonces en ese momento el Señor me dice, ya iba a cumplir, no tenía los 18 todavía, 17, y me dice, no mendigues amor en el mundo, no mendigues amor en el mundo, yo tengo todo el amor que tú estás necesitando lo tengo yo para ti, te quiero para mí. Eso me lo dijo el Señor, yo te quiero para mí. O sea, es como que el Señor, yo no te quiero compartir con nadie, te quiero para mí. Y yo decía, y entonces a mí ya me venían molestando, porque yo ya estaba en grupos juveniles y todo esto, y me venían molestando con la vocación, y yo no me veía la vocación. Eso que empiezan, te viene mucha misa, te va a terminar de cura. Y yo no la veía, yo decía, no, yo decía no. De hecho, hasta de un seminario me llamaron, no, es que el párroco ha visto, y yo, no, yo no me voy a ir por allá, yo que no. Cuando yo experimente eso, te quiero para mí. En ese momento yo le dije sí a Dios, y yo les puedo garantizar que ese miedo, porque es que tomar una decisión, por eso una muchacha que está tomando una decisión para la vida religiosa, yo entiendo que eso no es. En ese momento los miedos se desaparecieron, y en ese momento yo dije sí, pero con una certeza, sí, ya sé que sí, ya no me lo están diciendo nadie, sí, o sea, fue un encuentro con Dios, una invitación de Él. Y ya el tercer encuentro que tuvimos así en un silencio, entré a la capilla del seminario, estaba sola esa capilla del seminario, y entro yo así un día, así como cansado, como así, y me quedé sentado en silencio, mirando el sagrario, porque si hay algo más maravilloso es el sagrario, el Santísimo, o sea, realmente el Santísimo. O sea, a veces sí uno, no les voy a negar, a veces uno está así, uno como que hay momentos hay momentos en que uno se cansa, hay momentos en que uno no escucha, hay momentos en que uno dice, Señor, pero hábleme, dígame algo. No dice nada, a veces uno no, tiene sus momentos, pero hay momentos gloriosos, ¿sí o no? Hay momentos bonitos, y esos momentos bonitos estaba así en silencio, a solas, como la samaritana, y en silencio. Y una palabra que recuerdo yo dije, me estoy volviendo loco, estaba ahí sentado, pero yo no venía ni pretendiendo que el Señor me hablara, o sea, simplemente me senté como a descansar ahí, y ahí en el silencio de la capilla que estaba sola, en el corazón, mi misericordia te sostendrá. Mi misericordia te sostendrá.
Y yo todavía, eso ya pasó hace como 17 años y yo todavía, Señor, acuérdate que tú me dijiste que tu misericordia me sostendrá. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? No es la pretensión de hablar de mí mismo. Vuelvo y les digo, yo no estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de lo que Dios hace conmigo. Hablar de mí mismo realmente no vale la pena, ¿sí? Pero lo que sí vale la pena es el paso de Dios en mi vida, ¿sí? No es que yo esté diciendo, uy, el padre Diego, uy, tremendo, ¿no? Tremendo místico, como le hablan, ¿no? Soy cada vez más burro, ¿sí? Cada vez más burro, cada vez más torpe, o sea, no es que sea el que místico, les aseguro que en este tiempo no es que hay momentos de desierto que uno dice, Dios mío, o sea, como que, ¿dónde estás? Un momento en que uno dice, y hay momentos en que uno hay momentos en que hasta uno no se siente satisfecho con lo que hace, ¿no? Hay momentos en que uno termina una misa, termina una oración, y uno dice tantas cosas, uno dice, hoy como que no, y la gente, uy, Padre, gracias, lo que usted dijo, no sé qué, y uno, entonces realmente ahí es donde uno se da cuenta que no es uno, es el Señor. O sea, de lo que hablamos es lo que hace el Señor, pero el Señor sí necesita la disposición de tu corazón, necesita la disposición de tu alma, de tu ser, para esa cátedra de la contemplación. La contemplación no te encierra en ti mismo, la contemplación potencia tus sentidos para encontrarte con Dios. Por eso es muy lindo, claro, cuando uno se va a la playa o se va a un paisaje, se va al Santísimo, se va a quedarse en quietud, respirar profundamente, pero no respirar profundamente para irme de mi realidad, sino con mi realidad, Señor, aquí estoy. Con mi realidad, aquí estoy. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu realidad? O sea, llega un momento en que ya no te des tanto a la pared con tu realidad, o sea, no te des tanto a la pared, sino cuál es tu realidad, cuál es tu verdad. Y esa es lo que nos habla el texto de la samaritana, que se los iba a leer, pero como yo hablo mucho, no terminé leyéndoselos. Pero que se los dejo de tarea, Juan 4, la samaritana. Llega un momento en que la mujer va, se los narro así, a mi manera. Llega la mujer, ¿sí? Iba sola, tenía que ir sola, porque donde hubiera ido acompañada y chismeando, ¿sí? La mujer, para que el Señor le pueda hablar sola, bueno, la mujer y el hombre, pero bueno, en este caso es la mujer, para que hubiera podido, para que hubiera podido escuchar a Dios, tenía que haber ido sola, si no, esa pobre se pierde esa gracia, porque seguro que hubiera ido chismeando. Dos latinas en una iglesia, ¿sí? Hablando. Iba sola, ¿sí? Y en silencio. Iba mediodía, sol, y se encuentra, obviamente, se sorprende porque hay un hombre en el pozo. O sea, a mí me encanta la palabra, cuando explicamos la palabra, me encanta explicar los sentimientos de la palabra, ¿sí? Porque no es un texto, es el sentimiento, ¿no? Métase ahí, métase el sentimiento de la historia. Entonces ve a un hombre, ni tiene ni idea, la mujer no tiene ni idea, ¿sí? Ni idea con quién se iba a encontrar, no tenía ni idea, no tenía ni en su mente. Esto no se programa, ni idea, simplemente iba sola, a solas y en silencio. Iba el tipo, le dice, bueno, el Señor le dice, dame de beber. Y ella identificó que el hombre era judío y ella era samaritano. O sea, eran dos pueblos extraños, eran extranjeros. Los judíos no se hablaban con los samaritanos, era algo así como cuando en los partidos de fútbol los brasileros no se hablan con los argentinos, algo así. O cuando a un estadio que están los de un color aquí y de otro color acá, y ahí donde se meta el de este color acá, como una cosa así, como que uno dice, ¿y este por qué me está hablando a mí? ¿No?
Y bueno, como para hacer un lenguaje más sencillo, pero entonces, usted siendo judío me pide beber a mí que soy samaritana, ¿no? Y empieza un diálogo de una mujer que no tenía ni idea con quién se iba a encontrar. Y el Señor empieza a tumbarle, a tumbarla. Porque el Señor hace con nosotros eso, nos empieza a tumbar los criterios. Y uno como que le quiere buscar la respuesta y se los va tumbando. Se los va tumbando, se los va tumbando. ¿Recuerdan qué más sigue el texto? Dice, y tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana. Entonces el Señor le dice, si supieras quién es el que te pide beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces, claro, la inquietó, ¿cómo así? ¿Agua viva? ¿Agua viva? Y entonces, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua. ¿De dónde vas a darme agua viva? Entonces, el antepasado Jacob nos dijo que todos tenían que reunirse, era en esa zona, lugar de culto, de adoración, y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén y todo eso, y el Señor coge y le dice, mijita, despierte que ya ni es aquí, ni es allá, sino que los adoradores adorarán en espíritu y en verdad, aquí o allá. Entonces la tumbó, ya como que le tumbó el muro a la samaritana y dice, me interesa lo que me está diciendo. ¿Cómo que? Porque el Señor es interesante. Me interesa. Pero lo que no sabía ella era que la iban a descubrir. Le iban a destapar la olla. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el Señor? La iban a descubrir. Entonces yo te daré el agua, no volverás a tener sed jamás. Yo quiero esa agua para no volver otra vez aquí a este pozo a sacar agua, quiero esa agua. Te daré el agua viva, no tendrás sed jamás, pero no era de la sed física, sino de la espiritualidad. Y entonces, anda, y el Señor coge, bien astuto el Señor, anda, busca a tu marido, ve y llama a tu marido. Y ahí se le metió al rancho. Se le metió y le dice, no tengo marido. ¿Sí? En eso has dicho la verdad, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no lo es. La descubrió. La descubrió a la muérgana. ¿Sí? La descubrió. Mujer de vida alegre. ¿Sí? Tenía 5 maridos, imagínate por esos 5 maridos. Y el que ahora tiene no es tu marido, ¿no? O sea, la descubrió como que, Señor. Entonces ya la señora ya no era la respuesta soberbia, orgullosa, altiva, sino, veo que eres un profeta, ¿no? Veo que eres un profeta. Y empieza, ¿no? El Señor a darle una catequesis para terminar con el texto, decirle, entonces, estamos esperando, ella decía, estamos nosotros esperando al Cristo, al Mesías, al que todo desde siglos llevamos esperando que los profetas, todo lo que nos han venido anunciando que llegará el Mesías. Y coge el Señor y la remata, porque eso es de remate. O sea, ese texto es de remate, de aterrizada, que queda uno así y le dice, pues soy yo el que está hablando contigo. Ahí es donde dice, Dios, o sea, me habló a mí. ¿Por qué me habló a mí? Porque Dios quiere entrar contigo, Dios quiere rematarte. Dios quiere rematarte, pero en amor y misericordia. Eso es contemplación. La contemplación antes que la acción. Por eso el texto de Marta y María. Allá, Marta. Las Martas, ¿sí? Ya en cinco Martas. Ya me entienden. Entonces, las Martas que están, corra y esto y ya, la hora, a las 2 de la tarde, corra y esto y lo otro, ¿no? Pero el Señor dice, tranquilos, ¿no? Esa es.
Porque sí es necesario. Marta es necesaria en el proceso, no es que Marta no sea necesaria. O sea, hay gente que también se pasa mucho de María, ¿no? O que no hacen nada tampoco, o sea, como que, sí, yo estoy aquí en colchón de agua, ¿no? Y no hago nada, no. No, o sea, también hay gente que tiene esa capacidad del servicio, pero es un servicio que tiene que estar primero respaldado, ¿sí? Miren, hay gente que sirve y mueven una silla y mueven la otra y pelean con el uno, pelean con el otro y terminan, llega la misa y están aquí peleados y amargados y salió mal esto, y salió lo otro, terminó la actividad y se van más mal que bien. Ese es el quehacerismo que el Señor no quiere que uno viva. Por eso es importante primero el encuentro con el Señor, la contemplación. María eligió la mejor parte, estar a los pies de Jesús. María eligió la mejor parte. ¿Y por qué es la mejor parte? Porque si usted está ahí a los pies de Jesús, tiene garantizado que en su acción y en su obrar no va a cometer tantos errores. Que en su acción y en su obrar todo va a salir bien. Pero a veces a uno le pasa, uno termina, miren, nosotros cuando programamos encuentros y retiros, cuando yo era seminarista, programamos encuentros y retiros, toda la gente salía feliz. ¡Qué maravilla de retiro! ¡Qué felicidad de retiro! Y se iban feliz y gracias, y uno quedaba ahí. ¡Ay, gracias! Menos mal que se acabó ya esto. ¿Sí? Qué maravilla. Entonces, eso no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. El servicio, tu hacer, tiene también que planificar. Te tiene también que ayudar a crecer como persona y ayudar a crecer a tu comunidad. Pero si tu hacer te destruye, para. Si tu hacer te está destruyendo, apaga máquinas. Empieza a apagar máquinas porque lo necesitas, que te está destruyendo y está destruyendo lo demás. Por eso, elijamos hoy la mejor parte, ser como María. Dios los bendiga. Hoy vamos a terminar más tempranito, pero porque hay ahorita una actividad en la iglesia, pero vamos a terminar con una cancioncita. Vamos a poner a trabajar a Martas y Marías. Y vamos a cerrar con esta oracioncita. Recordarles, el otro mes nos vemos nuevamente para el retiro parroquial. Yo espero que esto que hemos compartido hoy haya sido de luces y de respuestas para muchos. Los quiero seguir motivando. Para los que no conocen, nuestra parroquia tiene adoración perpetua, ¿no? Tenemos adoración al Santísimo 24 horas al día. 24 horas al día en la que también tú puedes ofrecer una hora de sacrificio a la semana. Sobre todo, ojalá ustedes se vuelvan promotores de las horas de las madrugadas. Hay gente que se queda completamente sola en horas, obviamente sola con el Señor, pero hay gente que sí necesita de pronto empezar a tener más compañía. A mí me preocupa porque la gente sí entra al Santísimo, pero no las madrugadas, empecemos a trabajar mucho, a infundir mucho eso, porque son horas en que sí, no es que sean de riesgo, pero sí hay que cuidar a nuestro Señor que está allí, cuidar a nuestro Señor. Digo, bendito sea Dios, tenemos ángeles aquí rodeando, pero llega una señora, se mete a alguien, se lleva, miren, en Colombia una vez se llevaron el Santísimo, un ladrón, pagado por una secta satánica. Entonces, no quiero ser tampoco tan catastrófico ni nada de eso, sino que se llevaron y tuvieron que cerrar, el obispo cerró la capilla de adoración, por eso. Y fue un pueblo, todo un pueblo, que se quedó sin esa gracia. Nosotros tenemos esa gracia y no es responsabilidad ni de los padres. Alguien que decía, pero padre, ustedes nunca van a la capilla de adoración. No, es que eso no es de los padres. Es que yo nunca los veo en la capilla de adoración. Es que se lo aseguro que yo he entrado a la capilla de adoración y a uno no lo dejan tranquilo.
Uno entra a la capilla de oración, Padre, Padre, Padre. Entonces uno dice, no, démosle el espacio a la gente que entre a su capilla de oración, porque entra uno y se vuelve una distracción uno hasta para la gente. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestro Santísimo arriba, en el segundo piso. Bien, ahí está el Santísimo, pero realmente es responsabilidad de todos nosotros custodiar al Señor, y allí, ese lugar allí, tiene que ser el centro, ese centro de reanimación, ese centro, allí es el lugar de cuidados intensivos. Donde usted está en cuidados intensivos, métase ahí, métase ahí. ¿Sí? Si se desconecta de la maquinita, sí, obviamente que corre más riesgos. Este es el lugar que tenemos que promover. Entonces, si no puedes en la madrugada, promueve, hablen, evangelicen, hablen de las horas de la madrugada, hablen de la adoración al Santísimo. Verán, esto es gracias para ustedes, hablen y empecemos a promover ese encuentro y esa contemplación con nuestro Señor. Bien, es el único lugar de esta zona que tiene adoración al Santísimo 24 horas al día. De aquí vienen muchas parroquias, gente de diferentes parroquias a adorar, porque es la única que lo tiene. Entonces es una gracia, es un tesoro, es una riqueza, Así que promovamos, terminemos entonces, queridos hermanos, con este canto de bendición y de acción de gracias al Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Todos, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar,